Hola, John. Bien, te vi tu nombre ahí. Qué maravilla escucharte. Al ¿Cómo contrario, yo te estás? voy a escuchar a ti. Sí, pero bueno, qué rico verte allí, de que estés presente. No, muchas gracias. Voy a apagar el micrófono, creo que es el estilo, ¿verdad? No sé cómo sea la cosa. Sí, buenos días, doctor Hola, Ken. Lo Monse, ¿cómo apagamos estás? y ahorita empezamos en un minutito en lo que se conecta Nada en más quería Facebook. saludar a mi cuate, a John. Qué gusto, Ken, qué tanto tiempo. Sí, mucho tiempo. Un Te abrazote, mando un Jorge. gran abrazo con mucho cariño. Yo también te quiero mucho, ya sabes. Buenos días a todos los que ya están conectados, a todos y a todas. Empezamos en un minuto para esperar un poco el enlace estable en Facebook. Listo, pues vamos a comenzar. Pues sean todos y todas bienvenidos a este primer seminario del semestre. Tenemos como ponente al doctor Jorge Schonduve Friedwood del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues el doctor Jorge Schonduve es chilango por nacimiento y tapatío de corazón. Su amor por la naturaleza lo llevó a estudiar biología. Después de graduarse de la licenciatura, trabajó por 5 años en el Instituto Manantial de Ecología de la Universidad de Guadalajara, donde fue el coordinador del proyecto de monitoreo de aves de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y del Parque Nacional Nevado de Colima. Posteriormente, estudió un doctorado en Ecología Evolutiva en la Universidad de Arizona. Al graduarse, ingresó como investigador al Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, ahora IES, donde ahora es investigador titular definitivo. Ahí estudia ecología de fauna en paisajes modificados por actividades humanas, ecología urbana, especies invasoras y ecofisiología animal. Utiliza como modelos de estudio a colibríes, murciélagos, gatos y perros domésticos, libélulas y otras criaturas con plumas, pelo o exoesqueleto. Participó en la creación de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM, la cual coordinó en sus primeros 4 años de existencia. Adicionalmente a su trabajo como investigador y docente, ha participado en diferentes proyectos de divulgación de la ciencia. Actualmente se encuentra desarrollando libros y programas de educación ambiental sobre aves urbanas y gatos domésticos y colaborando en el proyecto audiovisual Una mirada así. Cada vez que puede, se escapa al campo a respirar aire fresco, colectar datos y tomar fotografías. Y bueno, el título de la ponencia que nos presentará el doctor Jorge es Mascotas Invasoras y el resumen de dicha ponencia es el siguiente. Los gatos y perros domésticos son las mascotas preferidas del hombre. Esto ha generado que se hayan convertido en especies invasoras a nivel global y sean los carnívoros más abundantes del planeta. A pesar de su buena relación con los humanos, los gatos y los perros domésticos son animales que tienen un impacto ecológico negativo con importantes consecuencias para las políticas de conservación a nivel mundial. Entre los principales efectos negativos que ambas especies tienen sobre la biodiversidad se encuentran la depredación de vertebrados e invertebrados, la competencia por alimento y espacio con fauna nativa, su hibridación con especies cercanas filogenéticamente o poblaciones silvestres de su propia especie, y la transmisión de enfermedades a la fauna silvestre y al hombre. En este seminario se exploran los efectos de estas dos especies en ciudades de México, discutiendo opciones adecuadas de manejo para sus poblaciones. Muchas gracias, Jorge. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles mi presentación.
un momentito. Espero que todos la estén pudiendo ver. Como nos comentó hace un momento Montserrat, bueno, voy a hablarles de mascotas invasoras, de perros y de gatos. Quisiera, para iniciar el seminario, primero que nada decirles que lo que voy a presentar pues no es mi trabajo, es mi trabajo de un equipo de personas que trabajan en mi laboratorio, principalmente de 2 estudiantes, de Mónica Orduña Villaseñor, de Mariano Mejía Valenzuela, y obviamente el trabajo de mi colaborador y técnico Edgar Pérez Negrón, que pues bueno, es esencial su trabajo en lo que hacemos aquí. Entonces, cuando sí se me va un yo, pues no soy yo, somos nosotros, y en general cuando diga nosotros, pues por más que me pese, tengo que aceptar que son ellos, porque muchas veces yo no soy el que estoy tomando los datos, aunque me encantaría serlo. Entonces, muchas gracias al equipo y quiero que siempre piensen en ellos cuando estén viendo los resultados que les voy a estar presentando. Entonces, de entrada, la historia que les quiero contar es de 2 de las mascotas más queridas que tenemos los humanos, que son el perro y el gato doméstico, a los que amamos la mayor parte de las personas. Hay quienes aman a los perros, hay quienes aman a los gatos y hay quienes los odian. Pero bueno, la mayor parte de la población humana quiere mucho a estas especies y hemos tenido procesos de domesticación diferentes con estas 2. Ambas son especies que ya tienen relativamente bastante tiempo con nosotros, aunque el gato es la especie doméstica o domesticada por el humano de animales más recientemente domesticada. El proceso de domesticación de los gatos tiene cerca de 10,000 años. Se dio con el fin de que los gatos controlaran plagas en nuestros hogares o en nuestros graneros. Entonces, es un fin muy particular. Queríamos crear animales cazadores que vivieran con nosotros y que limpiaran nuestras casas de plagas. Los perros es un proceso de domesticación anterior. Los datos que hay de diversidad genética, bueno, análisis genéticos con estos animales sugieren que se separaron genéticamente del perro cerca de hace 40,000 años, o sea, 4 veces más que con el gato. Y aquí las razones por las que domesticamos a los perros son muy variadas. En algunos casos los domesticamos para tenerlos como animales de defensa, animales que ladraran y nos llamaran la atención sobre peligros, animales que nos ayudaran a cazar, o animales de carga y tiro. En América, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, el principal animal de carga en Norteamérica era el perro. Se le usaba para arrastrar cargas, no en trineos, sino con palos que se les ponían en arneses y se les sujetaban sus cargas. Y también los domesticamos para utilizarlos como alimento, como el buen Xoloscuincle, el perro mexicano, nos debe de recordar que es pelón y gordito, pues bueno, para hacer pozole. Entonces son historias muy diferentes de domesticación con fines distintos, y eso cambia también el efecto que estas 2 especies tienen en el ambiente. La domesticación reciente de estas especies se da sobre todo a partir de mediados del siglo XIX en la Inglaterra victoriana, donde empieza a haber una selección muy importante de razas con fines estéticos y para desarrollo de animales de compañía. Recuerden que antes los gatos no eran animales de compañía, incluso en México en muchas casas no son un animal de compañía, son un animal que limpia de plagas, y los perros también, en muchos ambientes, por ejemplo, como ambientes rurales, los perros siguen siendo animales de trabajo, mientras que en ambientes urbanos con ciertos niveles socioeconómicos ahora son animales de compañía, son parte de la familia en muchos casos. Este es un proceso relativamente reciente, como pueden ver, a mediados del siglo XIX. Y este proceso de selección ha generado, y de acercamiento al hombre como animales de compañías, ha generado cerca de 71 razas de gato reconocidas actualmente, donde hay muy poquita diversidad genética, y se ha pensado que esta poca diversidad genética de los gatos tiene que ver con que principalmente la selección ha sido hacia animales cazadores y hasta muy recientemente hacia características físicas particulares, mientras que con los perros tenemos más de 260 razas de perros, y aquí sí hay una alta diversidad genética que está asociada a estos diferentes trabajos para los cuales hemos domesticado a los perros, para defensa, para cazar, para pastorear, para cargar cosas, aunque cada vez se usan menos para eso, hay animales más eficientes. Esta relación que tenemos con estos animales y nuestro gusto por ellos o nuestra necesidad de ellos como animales de trabajo hace que sean los animales carnívoros más abundantes del mundo.
Se estipula y se estima más bien que hay cerca de 1.200 millones de gatos en el mundo. Estos números son estimaciones que yo creo se quedan cortas. Y en el caso de los perros estamos cerca de 1.000 millones de perros. O sea, hay más gatos que perros en el mundo. Son animales más pequeños. Hace mucho sentido que sus poblaciones silvestres sean más abundantes que las de los perros. Y así como los podemos ver como mascotas y podemos decir, este es un lindo gatito y este es un lindo perrito, pues también tenemos que pensar que son dos de las especies invasoras más dañinas que hay en el mundo. Entonces hay una dicotomía. Cuando vemos perros y cuando vemos gatos, estamos viendo algo que es casi como esquizofrénico, es un rollo bipolar. Son algo bien bonito y son algo terrorífico. Entonces, a la vez los tenemos que ver como dos cosas, como nuestros amigos y nuestras mascotas, y a la vez los tenemos que ver como nuestros enemigos. Y eso dificulta mucho el que podamos tanto estudiarlos de manera adecuada como que podamos manejarlos de manera adecuada. Porque todo aquel que quiere a los perros y los gatos les cuesta aceptar los costos que estos tienen para el ambiente. En general, la forma en que los asociamos como negativos o como positivos tiene mucho que ver con el manejo que le damos a las especies. Podemos verlos generalmente como positivos cuando son organismos con dueño. Y aquí quiero ser muy claro a qué me refiero con dueño. Con dueño me refiero a alguien que los tiene adentro de su casa, o sea, alguien que los pone dentro de su techo, que los alimenta por completo y que los atiende sus necesidades físicas y de ejercicio. Tenemos una connotación generalmente negativa para gatos sin dueño, gatos y perros sin dueño, donde tenemos dos categorías, los animales callejeros y los animales ferales. Y quiero hacer una diferenciación entre estos dos términos para que no haya confusiones a qué nos referimos. Los callejeros son animales que tuvieron un dueño, fueron abandonados y viven en la calle, pero que tienen una relación positiva con los humanos y no les tienen miedo y no son agresivos contra los humanos, sino, bueno, les pueden tener un poquito de miedo, pero no son agresivos hacia ellos, ¿sí? Están acostumbrados a pensar en el hombre como un amo. Mientras que los animales ferales son hijos de animales que fueron abandonados en el ambiente y que son agresivos con los humanos. No nos tienen miedo, igual te corren un poquito, pero cuando te volteas te persiguen en el caso de los perros y te pueden atacar. Suelen ser muy agresivos y ya no son animales que podamos llevar de regreso a nuestras casas. Son como animales silvestres con la diferencia de que no nos tienen miedo y suelen atacarnos. Quiero regresar a los animales que tienen, a los individuos que tienen dueño, a los que generalmente vemos de forma positiva, y pensar que los que tenemos mascotas les podemos dar básicamente dos formas de manejo principales. Aquellos animales que tenemos restringida su libertad, a los que no les permitimos salir de la casa de forma independiente, sino que tienen que salir con nosotros. Y esos individuos efectivamente tienen efectos no negativos, por lo menos, tienen efectos positivos con nosotros, pero no tienen un efecto tan negativo en el ambiente. Y luego tenemos muchos dueños que tienen animales con un manejo que llamamos un manejo semi-restringido o libre, en el cual permiten una libre salida de estos animales de las casas todo el tiempo o parte del tiempo. Los semi-restringidos son los que solamente parte del tiempo. Los libres son los que en cualquier momento pueden escoger salir a la calle y rondar a sus anchas. Y eso es mucho más común en gatos que en perros, pero mucha gente abre la puerta de su casa para que el perro salga a la calle, se pasee solo, se divierta y luego regrese. Y en esos casos no le podemos poner una palomita de que tiene un efecto positivo. Entonces, muchos gatos y perros que tienen dueño, realmente tenemos que considerarlos como animales negativos para el ambiente. ¿En por qué estamos pensando en ellos, o yo estoy pensando en ellos como animales negativos? Hicimos una revisión con Mónica de todo lo que hay en la literatura que hacen estos animales y, bueno, hay múltiples efectos, como ya mencionó Monse en el resumen, que estos animales tienen sobre otros individuos de fauna, sobre todo la fauna silvestre que comparte el mundo con ellos. Tanto gatos como perros son importantes depredadores de fauna silvestre. Son muy importantes competidores por alimento. Los perros a un nivel mucho mayor que los gatos, porque los gatos, al ser félidos, son carnívoros estrictos, solamente se alimentan de carne y tienen que cazarla, no son tanto carroñeros.
Mientras que los perros pueden comer lo que sea, al ser cánidos, comen lo que sea, comen vegetales, comen de todo un poco, y eso los hace ser competidores con un gran número de especies por alimento. Ambas especies generan problemas de salud. Este es un asunto que se ha estudiado mucho más en perros que en gatos, pero por ejemplo ahora con el COVID que estamos enfrentando ahora, el COVID-19, se ha visto que los gatos son maravillosos transmisores de la enfermedad, y entonces, pues bueno, puede ser uno de los que tenemos en nuestras casas. Tienen también o generan problemas de hibridización de poblaciones de fauna silvestre, sobre todo especies que son filogenéticamente cercanas a ellas. En el caso de los gatos, han sido un problema muy importante para poder conservar las últimas poblaciones silvestres de los Felis catus silvestris, el Felis libica, que es el origen evolutivo de la especie doméstica que ahora tenemos. Y en el caso de los perros, se ha visto que los perros pueden hibridizar con especies que no son tan cercanas a ellos, incluso con especies de zorras, y bueno, obviamente de lobo. Entonces también pueden ser, fíjense que ese es un asunto que no es nuevo. Se encontraron huesos en el Templo Mayor que con análisis genético se vio que no era ni lobo ni perro, sino justo una mezcla entre perros y lobos. O sea que este problema de hibridización entre nuestras mascotas y la fauna silvestre no es algo nuevo, sino es algo que tiene existiendo ya cientos y cientos de años, y que lo hemos podido documentar a través de datos arqueológicos. Y también es muy importante pensar que aunque a veces no matan a presas o no están compitiendo por el alimento con ellas, su presencia al ser depredadores a través de procesos de ecología del miedo generan cambios importantes en la conducta de otros organismos alrededor de ellos. Y todos los que, como yo, le tenemos de repente miedo a los perros porque hemos sido atacados por un perro más de una vez, sabemos bien, creo que me van a entender bien cuando digo que la ecología del miedo, a través de ecología del miedo, los perros sobre todo afectan el ambiente en el que viven. Entonces, ¿qué tanto sabemos de estas especies? Esta es nada más una gráfica acumulativa del número de trabajos que hay en los últimos años, y lo que pueden ver es que los estudios tanto de gatos como perros en países megadiversos y en países donde la diversidad es menor, es algo relativamente reciente, es algo que empieza a explotar en el siglo XXI. En los 80s y 70s hubo un inicio en el trabajo de esto gracias al trabajo pionero de Stan Temple de la Universidad de Wisconsin-Madison, que sin él yo creo que estaríamos en pañales, porque él fundó gran parte de lo que sabemos sobre estas mascotas y los problemas que generan. Y lo que podemos ver es que cada vez hay un mayor interés, pero quiero resaltar que sabemos muy poco realmente. Aunque hemos documentado muchos efectos negativos de ambas especies, es muy poco el número de trabajos que se les ha dedicado a ambas. Aquí tenemos el número de trabajos que hay para perros abajo y para gatos arriba, para diferentes temas de los que les mencioné, de los efectos que estos tienen, trabajando tanto con animales domésticos como con animales ferales. Y lo que podemos ver es que en general con los gatos y con los perros se ha trabajado para la mayor parte de los temas más con animales domésticos, y por domésticos me refiero que tienen dueño en este caso, no animales que están sin dueño. Y lo que podemos ver es que el énfasis de los trabajos en el caso de los gatos es a su papel como cazadores, mientras que con los perros es sobre todo a su papel de competencia por alimento con otros animales, y también el de transmisión de enfermedades hacia el hombre o transmisión de enfermedades hacia poblaciones silvestres de otros carnívoros. Y cuando lo vemos en términos de cómo conocemos estos efectos y sus efectos sobre la biodiversidad, pues es importante entender que la mayor parte de los trabajos, tanto en perros como en gatos, se han hecho en países no megadiversos, países de baja diversidad biológica como países europeos y Estados Unidos, por lo menos baja diversidad porque Estados Unidos es megadiverso en plantas, pero no en vertebrados. Y entonces aún nos falta mucho por conocer sobre el efecto que están teniendo estos animales en la diversidad a nivel mundial, aunque los pocos datos que tenemos son realmente aterradores, y espero que les muevan las tripas para tomar las decisiones adecuadas de manejo que se requieren si ustedes son dueños de perros y gatos, o si ustedes, aparte de ser dueños, defienden los derechos de perros y gatos como mascotas. Hay que pensar que la mayor parte de los trabajos se han realizado, de nuevo, como les decía, sobre todo con animales con dueño más que con animales ferales, y esto se debe a que es muy difícil trabajar con animales ferales.
gatos y perros ferales, es muy difícil volverlos a atrapar una vez que los atrapamos. Entonces, bueno, para continuar con esto, aquí tenemos como para que vean el panorama de poca información que hay para América. El color, entre más oscuros son los países, es que tenemos más información. Los datos del lado izquierdo son trabajos para perros, los datos del lado derecho son para gatos. Los numeritos que están fuera del paréntesis son para gatos sin dueño, gatos que están o ferales o en la calle, y los datos entre paréntesis son de animales con dueño. Y pueden ver que la mayor parte de lo que sabemos en América se debe a unos pocos trabajos en Estados Unidos. Estamos hablando de 30 y tantos trabajos para gatos y 20 y tantos trabajos para perros. México está en segundo lugar en términos de número de trabajos, lo que es muy bueno, y Brasil un poquito, pero sabemos muy poco de lo que ocurre con estos animales. ¿Qué pasa en México? O sea, si sabemos muy poco en el mundo, ¿qué sabemos sobre nuestro país? Bueno, sabemos varias cosas. La primera es que en México hay entre 10 y 12 millones de gatos. Esas son las estimaciones que tenemos. Y perros hay cerca entre 20 y 25 millones de perros, pero no sabemos. Aquí, fíjense que estos datos indican una tendencia distinta a la del mundo. En el mundo hay más gatos que perros. Pareciera ser que en México hay más perros que gatos. Esto a mí me sugiere que todavía nos falta mucho por hacer y entender los números de estos animales en nuestro país. En los trabajos que les voy a presentar que hemos hecho nosotros, nos enfocamos a trabajar con animales con dueños y que tengan vida libre, que sean animales a los que se les permita la salida de su casa por parte de sus dueños, que son los que tienen en un momento dado un efecto negativo en el ambiente, como les comenté en la introducción de la presentación. Entonces voy a empezar a hablarles de los gatos, esos bichos bigotudos, peludos, muy simpáticos que yo quiero y odio a la vez. En general, podemos hablar de ellos que, bueno, pues tenemos apreciaciones como muy positivas, podemos pensar en ellos como en Don Gato y su pandilla, animales independientes, divertidos, chistosos, tiernos, que se llevan bien con los humanos, pero creo que la caricatura de Don Gato no es la mejor forma de verlo, porque solamente la mitad de la historia. Esta pintura de Pablo Picasso para mí refleja realmente lo que son. Tenemos que pensar que lo que son animales que domesticamos para que cazaran plagas dentro de nuestras casas. Son cazadores, extremadamente buenos cazadores. Entonces tenemos que verlos con estas dos caras. No podemos decir son bonitos y olvidarnos de que tienen este lado de ser grandes cazadores, grandes asesinos de otros animales. Asesinos, voy a usar esa palabra porque generalmente los vemos de forma muy positiva como mascotas, entonces quiero contrarrestar un poquito ese peso usando un término también muy antropizado para referirme a ellos, aunque obviamente para ellos pues no es asesinato, ¿no? Ellos es cacería. En Estados Unidos se ha calculado desde esos trabajos de los finales de los 70s, bueno, finales de los 60s, 70s y 80s que hizo Stanley Temple, que cuando los hizo él, todo el mundo dijo, estás mal, esto no puede ser, no pueden tener un efecto tan negativo los bichos. Bueno, ha habido trabajos más recientes que completan los trabajos de Temple y que muestran que Temple tenía la razón. Y hay estimados muy conservadores de que matan entre 20,000 millones de mamíferos al año y 4,000 millones de aves al año. Los gatos que hay en Estados Unidos. Es una cantidad brutal de fauna que está siendo consumida por estos animales. México, no tenemos buena información, pero nosotros les pusimos cámaras en collares a gatos y estuvimos viendo, y lo que vimos es que de cada 80% de los gatos que usamos matan. Cuando salen de su casa, cazan. Y generalmente cazan un número variable entre 1 y 4 presas, es un promedio de 1.8 presas vertebradas a la semana. Y tal vez digan, bueno, si mi gato mata de 1 a 2 bichos a la semana no es mucho. Pues tal vez no sea mucho lo que mata tu gato. Pero si consideramos que hay cerca de más de 10 millones de gatos en México, si podríamos pensar que estos gatos se comportan de forma similar a los gatos que hemos estudiado en Morelia, que son cerca de 90 gatos con los que hemos hecho este tipo de trabajos, pues lo que eso implica son cerca de 1,000 millones de vertebrados al año que están matando nuestros gatos. Gatos, no los callejeros, no los ferales, los gatos que incluyen también a nuestros gatos domésticos. Eso está basado en gatos bien alimentados que están viviendo en nuestras casas. Entonces es muy, muy trágico. Y no solo en números, hay que pensarlo en términos de biodiversidad.
En Morelia hemos encontrado que cazan cerca de 48 especies de vertebrados distintas. Ese es un número bastante alto. Estos son los datos para estudios con gatos con dueño y gatos ferales en otras partes del mundo. Ahí pueden ver que son pocos trabajos los que hay que nos hablen de la dieta a detalle de estos animales. Y podemos ver que lo que estamos encontrando en Morelia es un poco más alto de los promedios, o bueno, en el caso de gatos ferales es el doble de lo que encontramos como promedio que están cazando en otras partes del mundo. Y eso se debe a que muchos de estos trabajos con gatos con dueño y ferales son en países poca diversidad. Entonces, entre más se estudie esto en países más diversos, vamos a encontrar que cazan localmente un mayor número de especies. Pero cazar 48 especies de vertebrados está complicado, créanme. Nosotros tenemos incluso registros de 2 especies de murciélagos que no conocíamos para la ciudad y que nunca habíamos encontrado, que ahora tenemos reportes de que están en la ciudad porque los cazaron gatos. Entonces están cazando cosas que incluso nosotros no sabemos que están en nuestras ciudades. En términos de la biomasa, de lo que están cazando, Mónica colectó y trabajó con una cantidad brutal, miles de excretas de gatos de la ciudad de Morelia, y entonces aquí tenemos que hay la biomasa en porcentaje que se encuentra en las excretas. Y una cosa que es muy importante que tienen que ver es que entre el 50% y el 80% de la biomasa en las excretas de los gatos que estamos estudiando es alimento que los humanos les dimos. O sea, están bien comidos los condenados, no son animales con hambre y aún así están yendo a atacar un montón de animales silvestres. O bueno, animales silvestres, tanto nativos como exóticos, porque ahorita vamos a ver que hay un efecto muy importante de lo que comen de plagas exóticas en nuestras ciudades también. Lo que podemos ver es que lo que están matando y consumiendo en mayores cantidades, que van, pues bueno, entre el 5% y el 40% de la biomasa que están obteniendo, varía dependiendo del ambiente donde vive el animal. En ambientes urbanos, en ambientes rurales, en ambientes de bosque, están ingiriendo diferentes cantidades de biomasa de estos animales. En la zona urbana, principalmente, en términos de biomasa, son reptiles los que son importantes, cazan un montón de lagartijas, son realmente depredadores brutales de lagartijas. En ambientes rurales y de bosque, cazan mucho más mamíferos y aves que reptiles. Eso es en términos de la biomasa, de lo que están consumiendo y defecando. En términos de qué tan frecuentemente consumen diferentes grupos, aquí tenemos la frecuencia de ocurrencia en las excretas del lado en el eje de las Y, y tenemos un rango de clase que es simplemente acomodar las cosas que hemos encontrando en las cacas en el orden de lo que es más frecuente a lo menos frecuente, y podemos verlo para los 3 ambientes donde hemos estudiado los gatos, con el trabajo principalmente de Mónica, apoyada por mi querido Chalino, por el bueno de Edgar, y tenemos entonces que en la parte urbana principalmente lo que está más frecuentemente en las excretas son mamíferos y alimento. En la parte rural siguen siendo mamíferos, el alimento también es muy frecuente, materia vegetal igual que en la parte urbana también, y en el bosque cambia un poquito, el alimento es un poquito menos frecuente tal vez, pero sigue siendo muy frecuente y aumenta la frecuencia de la presencia de ocurrencia, pues la frecuencia de ocurrencia de animales como mamíferos, aves. Entonces, en ambientes más naturales hay un mayor efecto sobre la biodiversidad nativa que en ambientes rurales urbanos, y eso lo hemos podido constatar porque en las excretas no podemos identificar lo que están consumiendo, lo podríamos hacer por medios genéticos, pero es muy caro. Entonces lo que hicimos fue hacerlo de forma más sencilla y aprovechar la conducta de estos animales para aprender qué están cazando, y entonces usamos lo que se llaman sus trofeos. Los gatos, aparte de consumir alimento de animales que están cazando, cazan animales y los llevan a las casas de sus dueños como un indicador de que son buenos cazadores. Es una conducta que nosotros hemos reforzado. Aquellos gatos que nos llevan y nos muestran que son buenos cazadores son gatos que hemos seleccionado para mantenerlos en el proceso de domesticación. Y aquí podemos ver cuáles son las cosas que están trayendo como trofeos a las casas. En la parte urbana y en la parte rural es muy interesante.
están entregando más trofeos en la parte rural que en la parte urbana, pero la parte importante es que los trofeos que entregan en estos dos ambientes son sobre todo el ratón europeo, Mus musculus, y el Ratus ratus, la rata europea también, que son especies exóticas y que son plagas. Entonces, así como están teniendo un efecto negativo sobre biodiversidad local, están teniendo también un efecto sobre control de plagas a nivel local en ambientes urbanos y rurales, y eso es un descubrimiento importante de nuestro trabajo, porque solamente había un trabajo que decía que hacían eso y eran las observaciones de un solo gato, por lo cual ese trabajo no había sido tomado realmente en cuenta en el pasado, y nuestro trabajo realmente documenta que estos animales, aparte de tener un efecto negativo, son importantes controladores de plagas en estos ambientes. En la parte del bosque casi no entregan trofeos, y eso se debe a que les dan menos de comer sus dueños y entonces viven más de la cacería y entonces se comen sus trofeos. Pero principalmente están comiendo aves y roedores nativos. En el caso de las zonas rurales y urbanas, aparte de los ratones y las ratas, están en la ciudad consumiendo, llevando de trofeos de forma importante a una lagartija y a una pequeña serpiente, una culebrita, más que serpiente, una culebrita en las zonas rurales. Entonces, estos gatos, como los entrenamos también durante la domesticación, que siguen cumpliendo su papel como controladores de plagas, además de generar un daño. Y esto genera una dicotomía, una nueva dicotomía con el manejo de los gatos. Por un lado, pareciera ser que no podemos vivir con gatos libres, pero la pregunta es si podemos vivir sin gatos libres, porque tenemos una cantidad impresionante de ratas y ratones en zonas urbanas y en zonas rurales que podrían crecer aún más si controláramos a las poblaciones de gatos. Eso es algo que tendríamos que ver cómo manejar al mismo tiempo que manejáramos las poblaciones de gatos en este tipo de ambientes. ¿Qué sabemos de los perros? Bueno, los perros generan grandes problemas de competencia por alimento, como les decíamos, asustan y dañan a la fauna y a las personas, incluyéndome ahí. Yo soy de los collones, los que les tienen miedo a los perros, y generan problemas muy importantes de salud. Los problemas de salud, tanto la transmisión de enfermedades por mordida, como también a través de sus excretas. Y el problema de las cacas de perro es un problema serio. Los perros en general, si se recuerdan, estamos hablando de cerca de 23 millones de perros en México, entre 20 y 25 millones calculamos, aunque estos números son, yo creo que menores de los que hay allá afuera. Y hay que considerar que el 70% de esto son animales que no tienen dueño, que están en la calle o que son ferales. Por lo menos se calcula un importante porcentaje de la población de perros a nivel nacional son animales en condición de calle. Y si pensamos, por ejemplo, que para la Ciudad de México calculamos que por lo menos hay 1.2 millones de perros callejeros, olvídense los perros con dueño, callejeros, perros que no dependen de un humano directamente para sobrevivir, y el promedio de lo que caga un perro, sobre todo un perro de tamaño chiquito, mediano, son 300 gramos de caca al día. Pues bueno, solamente por perros callejeros en la Ciudad de México son 360 toneladas de mierda de perro diaria en las calles, que nadie recoge. Esto lo pueden multiplicar por 365 días, ya estamos hablando de más, o sea, una cantidad brutal de toneladas de mierda. Es un problema tan serio de salud que en muchos casos no se le hace demasiado ruido, pero es un problema que se tiene que tratar. Si con biotecnología pudiéramos hacer que la caca de perro brillara en la oscuridad, pues no tendríamos que gastar energía eléctrica para iluminar la Ciudad de México. Así está el problema. Imagínense, eso no es muy diferente en otras partes del país o del mundo. Nosotros estudiamos qué papel tenían sobre la fauna, sobre todo enfocándonos en las aves. Este es trabajo con Mariano en CU, en la Ciudad de México. Estuvimos viendo cómo se distribuía la diversidad y la abundancia de aves. Diversidad me refiero a número de especies en CU, y encontramos que el principal factor que determina la riqueza y abundancia de aves en la ciudad universitaria de nuestra querida universidad es otra especie invasora, que es Passer domesticus, que bueno, de ese ya podríamos hablar en otra ocasión, no será el día de hoy. Si nos olvidamos de Passer como el principal factor que afecta la riqueza y abundancia de aves, tenemos dos factores más: perros, que explican
el 70% de lo no explicado por Passer en términos de la variación en riqueza y en abundancia de aves, y los puestitos callejeros de comida en Cebu, que atraen a un montón de bichos. Entonces, pero vean, los perros juegan un papel central. Y ustedes me van a decir, ¿cómo juegan ese papel central? Bueno, depredando, pero no solo depredando, sino también asustando. Entonces, hemos mostrado, tenemos trabajos de observación de bichos cazando y sabemos que los perros callejeros en zonas urbanas tienen un éxito de cacería cercano al 50%, que es altísimo. Perros silvestres no tienen un éxito de cacería tan grande y parcialmente esto se debe a que como tienen algo de alimentación, no se precipitan tanto al cazar y el ambiente urbano les da ciertas facilidades para esconderse o el ruido los esconde y permiten que se acerquen de manera bastante eficiente a sus presas. Y las presas principales que tienen los perros, a diferencia de los gatos, que varía dependiendo del ambiente entre reptiles, mamíferos y aves, los perros son principalmente cazadores de aves en zonas urbanas. Y como les comentaba, vimos el miedo que generan estos animales simplemente en términos de ser un depredador y tener una presencia muy notoria con sus ladridos. Hicimos un experimento en cautiverio donde medimos el nivel de corticosterona, que es una hormona de estrés en aves del género Melosone. Las pusimos en jaulas, las tuvimos un tiempo largo y les poníamos ruido de perros, ladridos de perros grabados, y pueden ver que aquellos bichos que están teniendo ladridos de perros están duplicando su nivel de estrés. El estrés es importante notar que es distinto, hay diferentes tipos de estrés, tenemos estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo es el que tenemos como adaptativo, que es cuando algo nos asusta, soltamos hormonas como se me fue el nombre, como, la adrenalina, perdón, y con la adrenalina gastamos un montón, reubicamos energía para escapar a una situación de peligro. Esto es adaptativo. Aquí tenemos en esta gráfica dos líneas, una vertical y una horizontal, que son los puntos basales, el valor basal de los niveles de corticosterona en el eje de las X y de la respuesta inmune en el eje de las Y. Y tenemos diferentes respuestas de estrés. Cuando el estrés es solo agudo, que son los puntitos blancos que pueden ver en la parte izquierda superior de la gráfica, los bichos no están bajando su nivel de respuesta inmune. Cuando el estrés ocurre por muchos días, en este caso son 2 semanas, lo que pasa es que la energía que usamos para manejar el estrés la tenemos que sacar del sistema inmunológico, entonces el sistema inmunológico se deprime, funciona menor y los puntitos negros reflejan aves que tienen estrés crónico causado exclusivamente por el ladrido de los perros. Entonces simplemente todos ustedes que tengan perros, digan, mi perro no hace nada, si su perro ladra, está dañándole el sistema inmunológico a la fauna silvestre, por lo menos en términos de las aves que viven en las ciudades donde ustedes viven. Entonces, no solo los perros nos generan problemas de estrés a los que les tenemos miedo a los perros, sino que generan problemas de estrés por miedo a la fauna. Y eso es importantísimo. ¿Y qué tan importantes son estos efectos en términos del espacio geográfico donde estamos? Bueno, es muy importante notar que en el 2005 hubo una primera aproximación para ver esto, es el trabajo del libro de Animales Exóticos de México de Álvarez Romero y Rodrigo Medellín, que es una joya y lo pueden bajar de la página del Instituto Nacional de Ecología gratuitamente, vale la pena tener este libro. Ellos, usando datos de literatura, hicieron un buffer de 5 kilómetros alrededor de asentamientos humanos y dijeron, esta es la zona del país que debe de tener poblaciones de gatos. Y pues pueden ver que gran parte de México estaría invadido. En el caso de los perros no tenemos tan buenos datos, hay mucha discusión sobre qué tanto se mueven alrededor de los lugares donde viven. Nosotros vamos a ofrecer buenos datos en un momento, y entonces es menor, pero pueden ver que las zonas invadidas del país por perros y gatos son brutalmente grandes. Solamente hay áreas del norte del país y un poquito de la península de Yucatán, la península de Baja California, que están como exentas de esto, y bueno, zonas en la Lacandona donde hay poca habitación humana, aunque bueno, ahí creo que es una cuestión, un espejismo, porque hay pequeñas poblaciones, y van a ver en un momento que los perros y gatos que viven en poblaciones fuera de las ciudades a veces hacen más daño en términos espaciales que los que viven dentro de la ciudad. Entonces, para entender qué tan buena eran estas hipótesis,
que habían planteado estos autores, les pusimos marcadores de GPS a perros y gatos y registramos sus movimientos. Este trabajo también lo hicimos con Mónica y ella primero lo puso a su gato. Dije, pónselo a tu gato. Y me dijo, pero mi gato duerme todo el día, nunca sale. Y dije, no le hace, pónselo, vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que pasó. En la primera noche que el gato tuvo su transmisor, en la parte de arriba está la ciudad de Morelia, está la tenencia Morelos. La parte que se ve abajo es la caldera de Atécuaro. Bueno, su gato en una noche recorrió 24.8 kilómetros en solo 8 horas. Se fue por la carretera Atécuaro, brincó los cerros, bajó, recorrió campos de cultivo en la zona de Atécuaro, se metió al pueblo de Atécuaro y se regresó por una ruta muy similar a la que había tomado. Y entonces pues ya entendimos por qué el gato de Mónica dormía todo el día, porque pues puede en la noche hacer cosas realmente asombrosas. Hemos estudiado un montón de gatos con estos transmisores, pero un montón. En diferentes épocas del año tenemos una base de datos brutal que estamos por publicar en estos momentos y lo que hemos visto es que este tipo de movimientos extremos no son comunes. Ocurren una vez a la semana generalmente. La mayor parte del tiempo los gatos se mantienen cerca de sus casas. Los perros no. Los perros tienen escapadas de grandes distancias todo el tiempo, como vamos a ver en un momento. Aquí tenemos el área que se movió un gato dentro de la ciudad de Morelia a lo largo de 2 semanas de tiempo y en general se mueven entre 1 y 3 y 5 kilómetros al día, un promedio de 3 kilómetros diarios, casi todo alrededor de la manzana en la que viven y luego con algunos desplazamientos cercanos y de repente con estas escapadas de más de 10 kilómetros que ya les mencioné. En las zonas rurales, en estos pequeños poblados y zonas agrícolas que están no pegados a la ciudad, sino cercanos a la ciudad, el área que utilizan es mayor, va de 3 a 7 kilómetros, es casi el doble de la que usan dentro de las ciudades, y el núcleo de su área de actividad es mucho mayor que lo que tienen en la ciudad, que como les decía, en la ciudad es cercana a una manzana. En estos pueblos pueden ser 10 manzanas más o menos el área que están utilizando. O más, 25, incluso 25 manzanas. Y en la parte rural, esto es en el Laurelito, el ejemplo es solamente un individuo, Laurelito es acá arribita de San José de las Torres, y pueden ver que ahí pues no es tan diferente lo que ocurre en zonas rurales, un núcleo de actividad muy fuerte cerca de la casa donde viven, y luego desplazamientos exploratorios en zonas cercano a los 8 o 9 kilómetros, un poco más grande de lo que pasa en zonas rurales, pero estadísticamente no diferente a lo que pasa en esas zonas rurales. Esas distancias lineales que están avanzando diariamente, que son los valores que les presenté, representan diferentes áreas de ámbito hogareño, que son las zonas que estos animales están usando. Y podemos ver que hay una diferencia brutal que hace un gato en una zona rural o de bosque, donde están usando áreas que son de hasta 100 o 120 hectáreas en 2 semanas de tiempo, mientras que en las ciudades usan áreas que son de 3 a 15 hectáreas, que también son bastante grandes. 1 hectárea es más o menos como una manzana, entonces pueden ir de 3 a 15 hectáreas el área que usan en 2 semanas. Entonces, si su gato sale de su casa, pues ya saben que va a estar usando un área que puede ir hasta las 15 hectáreas de tamaño. Esta actividad cambia en el espacio y en el tiempo. En el espacio me refiero a los hábitats donde ocurre y temporalmente también en el tiempo. Esta es la distancia promedio que recorren por hora en diferentes ambientes. Las barras oscuras que tienen ahí son la noche, empieza del lado izquierdo a medianoche. Luego tenemos el amanecer por ahí de las 7 de la mañana y luego el atardecer por ahí de las 7 de la noche y de nuevo la medianoche. Y pueden ver que en la zona urbana la mayor actividad de los gatos está ligada a la parte diurna y a la primera parte de la noche, que es cuando los humanos estamos activos y los gatos se acoplan a nuestra actividad. Mientras que los gatos en zonas rurales y de bosque muestran patrones de actividad más al día o a toda la noche y son mucho más independientes en su actividad que de los humanos que en la zona urbana, aparte de que tienen una mayor actividad en términos de distancias recorridas. ¿Qué pasa con los perros? Aquí están los datos de los perros. Vean, un perro urbano puede usar un área cercana a 50 hectáreas con varios escapes a la semana largos. Eso es mucho más de lo que utiliza un gato.
Esto no es muy diferente a lo que hacen los perros en zonas rurales, donde también manejan áreas cercanas a las 60 hectáreas, un poco mayores que las que usan dentro de las ciudades. Ya estoy por terminar casi. Y luego tenemos, aquí está lo terrorífico. Los animales que viven en zonas boscosas pueden recorrer a más de 1,200 hectáreas en 2 semanas. Es impresionante lo que pueden hacer. Y tenemos el único registro de Margay que tenemos para esta zona, aquí al ladito de Morelia, fue traído por un perro que mató un Margay en la zona del Laurelito, aquí arribita de Altozano. Entonces, estos movimientos que hacen tienen efectos sobre especies en peligro y sobre biodiversidad realmente importantes. Eso es lo que sugieren nuestros datos. Entonces, para conclusiones, pues bueno, los gatos y perros con dueño y de libre movimiento afectan dramáticamente biodiversidad a diferentes niveles por medio de afectar a los animales fisiológicamente en su conducta o en sus patrones ecológicos, y su capacidad y patrones de actividad magnifican estos efectos negativos, pueden ser impresionantes. Entonces no haya un núcleo urbano, pero tienes una casita con un señor con un perro y ese perro puede usar 1,200 hectáreas en 2 semanas. Entonces esto quiere decir que estamos en guerra. No es una guerra con los perros y los gatos, es una guerra con nosotros mismos, porque nosotros somos responsables de lo que están haciendo los perros y los gatos. Son especies que nosotros domesticamos, que nosotros trajimos al nuevo mundo y que nosotros estamos activamente mal manejando en general. Muy poca gente hace un buen manejo de sus mascotas. Entonces tenemos que dispararnos a nosotros y cambiar la forma en que estamos manejando a perros y gatos. La primera cosa que tenemos que hacer, este es trabajo que he estado haciendo con Magdalena, con mi querida Magda, que es una estudiante de la LCA. Magda nos ayudó a hacer un libro que pronto les podemos difundir en formato PDF sobre la historia de cómo los gatos conquistaron el mundo. Hicimos en conjunto, ella hizo los dibujos y parte del texto y yo la otra parte del texto, y hemos hecho un montón de materiales que están disponibles en la página del laboratorio, que la pueden consultar en la página del IES, y que están ahí para que ustedes puedan bajar, imprimir estos pósters y difundirlos. Hay que educar, necesitamos educar a la población para que sepan que estamos en general manejando mal a estas especies y qué efectos tienen estas especies. Lo segundo que tenemos que hacer es que si tenemos una mascota tenemos que ser un dueño responsable. Y eso, la primera cosa crucial para ser un dueño responsable es que no pueden dejar salir a su mascota sin supervisión. Si dejan salir a su mascota sin supervisión, no entran en las categorías de dueño responsable que yo manejo y que otros autores manejan, porque estos animales tienen efectos muy importantes en la fauna, como ya les mencioné, y en otros aspectos, transmisión de enfermedades, etc. Entonces, lo más importante para ser un dueño responsable es no dejarlos salir solos. Yo tengo gatos, he tenido gatos y tengo ahorita un gato que nunca ha salido de mi casa. Y me van a decir, es que no puede vivir un gato encerrado. Claro que puede, hay que ayudarlo, hay que generarle estructuras para que juegue, hay que jugar con él, implica responsabilidad como dueño. Yo le tengo que dedicar por lo menos 1 hora diaria yo sé que mis hijos le dedican por lo menos otra hora a nuestro gato para que juegue. Entonces, por eso mucha gente no es un dueño responsable, porque es más fácil dejarlo salir que dedicarle horas de trabajo a tus mascotas. Y hay que pensar en qué hacemos con esos animales que no tienen dueño o que tienen dueño y que andan en la calle. Los que no tienen dueño y andan en la calle, los podemos, si son callejeros, o sea, si tuvieron un dueño y fueron abandonados, si no son agresivos con los humanos, pueden ser tomados en adopción y habría que adoptarlos. Eso es lo adecuado, eso es lo responsable para hacerlo. Si no pueden ser adoptados, tenemos que sacrificarlos. Y recuerden que estamos hablando del 70% de 25 millones. O sea, estamos hablando de más de 16 millones de perros en México que tienen que ser manejados por adopción o por sacrificio. Son números tan grandes que si no hacemos eso, yo sé que decir esto me va a ganar 1,000 millones de enemigos, pero si no, vamos a perder 1,000 millones de vertebrados cada año en manos de estos animales que están allá afuera. Y ferales, no hay otra más que sacrificarlos, lo siento muchísimo. Hay gente que apoya una idea que se llama captura, esterilización y liberación de estos animales. En inglés es trapping, nurturing and release, TNR. Hay muchos estudios que se han hecho y que demuestran que cuesta un dineral hacer esto, y que la única forma de que hace que esto sea eficiente es cuando se tienen
esterilizado a más del 95% de los animales que están libres allá afuera, que cuando hay esterilizaciones hasta el 88% de la población, solamente se logra mantener estable la población que está allá afuera, pero no disminuye. Entonces, esterilizando y liberando y permitiendo animales esterilizados libres, mantenemos un problema que nunca se va a acabar. Por eso tenemos que hacer captura y sacrificio. No hay vuelta de hoja. O si no, convertiremos nuestro país en un país de perros y gatos donde la diversidad y el orgullo de ser un país megadiverso se va a perder pronto en el futuro. Y muy importante para todos aquellos que viven en ciudades, no alimenten animales que no sean suyos. Eso aumenta las densidades de estos animales de forma brutal y no reduce los problemas que generan. Cazan más, son mejores cazadores, tanto perros como gatos parcialmente alimentados, y prolonga su vida. Entonces, si quieren ser buena onda con estos animales y los quieren cuidar, adóptenlos. Eso es lo que hay que hacer. Llevarlos a la casa, convertirlos en animales domésticos. Entonces, aquí es un asunto muy importante que quiero resaltar para terminar mi presentación, porque creo que ya se me está acabando el tiempo y me imagino que Monse ya me va a regañar. Es que este es un problema más de responsabilidad que de derechos. Mucha gente dice que son los derechos de los animales y que no podemos hacer nada por ellos. Pero tenemos que pensar que si los perros y gatos tienen derechos, tienen los mismos derechos que cualquier otra especie de fauna silvestre. Si decimos que tienen más derechos porque son nuestra mascota, pues entonces estamos siendo muy sesgados y estamos quitándole los derechos a otros animales. A mí aquí en el IES, que antes nos llamábamos Cieco, yo sigo llamándole Cieco de cariño, teníamos una perra, había una perra que vivía aquí en el Cieco que se llamaba La Vaca, que tal vez muchos de los investigadores que ya tienen rato aquí recuerden. La Vaca, a mí me tocó quitarle un búho cornudo que ella cazó, un halcón cola roja que ella cazó y 2 conejos silvestres que ella cazó. Esos son los que yo la vi cazarlos y se los quité. Todos los 4 animales murieron. Y bueno, ¿quién tiene derecho a estar aquí y matar a otros animales? La vaca, que está aquí alimentadísima, bien alimentada, esterilizada y cuidada por personal, por mucho del personal y de los estudiantes del IES, o del CIECO en ese momento, o un búho, el halcón cola roja, la aguililla cola roja o la fauna que habita localmente en este lugar. Esa es una cuestión que podemos discutirlo a tope, pero si ustedes defienden los derechos de los animales, tienen que defender los derechos de los otros animales también. Yo digo que es un problema de responsabilidad porque los perros y los gatos nosotros los hicimos como son. Nosotros los domesticamos para que sean lo que son. Y los trabajamos y los afectamos, manejamos de muchas maneras. Entonces, lo que ellos hacen es responsabilidad nuestra. Entonces, no es una cuestión de derechos animales, es una cuestión de que los humanos tenemos que empezar a actuar responsablemente. Y cuando tenemos un problema que se ha salido de las manos, muchas veces lo que tenemos que hacer como seres responsables no nos gusta. En este caso es el sacrificio de poblaciones ferales y callejeras y el control de la salida de los animales con dueño fuera de las casas. Eso es lo que tendríamos que hacer si somos responsables del problema que hemos generado. Y con eso me gustaría terminar mi plática agradeciendo a otros miembros o exmiembros del laboratorio o miembros del laboratorio extendido de ecología funcional del IES, como Javier Quesada, que trabaja en el Museo de Historia Natural de Barcelona y la Universidad de Barcelona, Analí Escobar de la Universidad de Guadalajara, Ana Katzin de Yucatán, Mauricio Ortega, que fue un estudiante de la LSA, Ian McGregor, que ahora está en la Universidad de Helsinki, y ahora Adrián Ceja, que está trabajando conmigo aquí, con los que estamos explorando y estudiando otras especies invasoras y continuando los trabajos con perros y gatos, más allá del trabajo que ya hemos hecho con obviamente con mi querida Mónica, que es un trabajo fenomenal, y con el trabajo también de Mariana. Entonces, con eso voy a quitar mi presentación para estar disponible para preguntas. Pues muchas gracias, Jorge, por este seminario tan interesante. Es un tema que justamente ha estado latente entre la comunidad del Campus Morelia de la UNAM en los últimos meses, en las últimas semanas. Entonces, viene muy ad hoc precisamente con las discusiones internas. Y bueno, partimos a las preguntas. Aquí le doy la palabra a Ellen.
Hola, Chon. Muchas gracias. Me gustó mucho tu seminario. Me gustaría regresar a un punto que tocaste un poco, pero creo que puede ser bien importante, y es que pues las cadenas tróficas y las redes tróficas ya son diferentes, están modificadas. Entonces, si tú de una comienzas a eliminar perros o gatos, solamente un grupo, eso se puede volver un poquito en un pandemonio, ¿no? Porque me imagino que, por ejemplo, los perros también controlan un poco a los gatos. ¿Mostraste datos? No, para nada. Bueno, entonces no. ¿Mostraste algo que los gatos sí están controlando mucho a las ratas y ratones? Entonces, por ejemplo, se ha visto en sistemas insulares que se hace tremendo esfuerzo para sacar los gatos, y entonces las ratas suben y las aves nativas se extinguen. Eso ya ha pasado, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentes un poco más de eso. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, Helen, es un asunto complejo. Lo que sí es que mucho de lo que se caza de ratas y ratones, ocurre dentro de las casas. Entonces, si nosotros mantenemos perros y gatos encerrados en nuestras casas, reducimos el costo que estas especies tienen dentro de las casas. El costo que tienen ratas y ratones fuera de nuestras casas es más difícil de controlar y requiere control. Todas las ciudades en general tienen programas, bueno, no todas, pero en donde hay problemas serios de ratas y ratones, se aplican con programas de control de estos animales. Entonces, lo que tenemos que pensar es una visión conjunta. O sea, no podemos excluir a los gatos y a los perros de estos procesos. Los tenemos que controlar, pero al mismo tiempo tenemos que controlar a otras especies como tal. Es muy interesante que no solo en la zona urbana, sino en la zona rural, también lo que más estaban llevando de trofeos eran ratas y ratones, los gatos, y eso es muy interesante porque están sirviendo como un control de plagas en zonas rurales, donde tenemos que controlar mucho más y ser muy cuidadosos con permitirles salir, es en lugares donde hay, pues bueno, sitios más naturales, ¿no? Rancherías, lugares que es donde tienen la libertad más absoluta y va a ser más difícil controlarlos. En las zonas urbanas hay que buscar un manejo controlado donde se tome en cuenta a las plagas al mismo tiempo que tomemos en cuenta a los gatos, y partamos de ir reduciendo las poblaciones que hay allá afuera y de mantener a nuestras poblaciones dentro de las casas, esperando que eso juegue un papel importante para controlar ya a las ratas y ratones. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, nos están llegando más preguntas, tanto del chat de Facebook como en el del Zoom. Y bueno, aquí hay un comentario de Alicia Castillo y dice: sacrificar de manera adecuada, dormirlos, es benéfico. Los animales domesticados en las calles, hasta los caballos, están muchas veces en condiciones espantosas. Flacos, enfermos, los atropellan. Gracias por el excelente seminario. Y bueno, antes de dar pie a otras palabras, a otros comentarios en el chat, le damos la palabra a la doctora Mayra. Gracias. Mayra, gracias. Muchas gracias, Chon. Estuvo muy padre tu presentación. Yo solo quería comentar que el problema no es nada lejano. Yo hice un experimento hace año y medio por el Cerezo y nos contaban las personas de esa localidad que los perros ferales les atacan el ganado, y la problemática es exactamente igual que el jaguar en la lacandona, y los andan matando. Y es una cosa bastante fuerte porque sí los ven como buenos en un sentido, pero los andan matando porque sí son un problema también con sus recursos, ¿no? Sin duda. Fíjense que uno de los grandes aliados hacia el manejo de poblaciones ferales de perros son las asociaciones ganaderas, porque hay una pérdida brutal de ganado, incluso de vacas, que son muertas por ataques de perros. Aparte, los perros se han convertido en una población que está manteniendo, esa es como una población silvestre, entre comillas, la población feral, que está manteniendo o amplificando enfermedades como la rabia. Muchos de los casos de rabia en humanos, que son raros, pero que ocurren asociados a perros callejeros y perros ferales, y que también estos perros ferales, igual si no muerden a una persona, al poder tener rabia la transmiten a
animales silvestres o a través de vampiros al ganado y genera grandes pérdidas en el ganado. Los perros, de verdad, créanme, es brutal. Yo veo, hay un video que una vez nos mostró alguien en Baja California de un grupo de 15 perros que nadaron 10 kilómetros para llegar a un islote, y una vez que llegan al islote hacen una matanza de todas las crías de lobo marino que hay ahí, pero brutal, los destripan, o sea, el video te hace vomitar, te dan ganas de vomitar con lo que ves. Y, o sea, nadaron 10 kilómetros para llegar ahí y hacer eso, tienen una potencial terrible. Por más que los amemos, tenemos que ver que tienen este lado que si nosotros los dejamos libres y no los manejamos, se convierten en un problema brutal con el ganado, como ya mencionó Mayra, y con poblaciones de fauna silvestre, como ya habíamos mencionado en el seminario. Perfecto. Bueno, tenemos aquí también otra pregunta de Erika en el Zoom. Excelente presentación. Datos y estadísticas alarmantes. Creo que la Sociedad Protectora de Animales debería ver esta presentación porque cuidan mucho que nadie lastime gatos y perros, pero no tienen ni la mínima idea de todos los muchos otros animales que indirectamente están afectando, entre paréntesis, matando, al proteger a estos, comillas, domésticos. ¿Ha habido un acercamiento con este tipo de asociaciones protectoras? ¿Se está impulsando alguna legislación que apoye el sacrificio, especialmente de los ferales? Mira, legislación, voy a empezar por la parte final y luego me voy a ir a la primera parte de la pregunta. Muchas gracias por esas preguntas. La parte de legislación no es necesaria. La ley permite eliminar especies plaga, la ley de vida silvestre y la ley de especies invasoras, bueno, las leyes asociadas al manejo de plagas en el país, que sobre todo son para cuestiones agrícolas. Entonces, se permite el manejo de estas especies, no tenemos que legislarlo. Tal vez en el caso de ser mascotas, habría que incluir un cambio pequeño para que quede claro por qué. Pero legalmente lo podemos hacer. Obviamente requerimos permisos del gobierno para hacer estos manejos adecuados de las poblaciones, y eso se da a nivel municipal. Los municipios son los que tienen el control legal del manejo de poblaciones de perros y gatos en nuestro país. No es una cuestión que tenemos que hacer a nivel federal. En términos de las sociedades protectoras de animales, es una maravilla que existan, qué bueno, pero quiero decirles que sí se han convertido en un enemigo muy importante del manejo adecuado de esas especies. Es más, Stanley Temple, esta persona que empezó estos estudios, como les decía, en Estados Unidos, no solo fue amenazado cientos de veces su vida por gente defensora de animales, sino que, aparte de eso, sufrió un par de atentados a su vida. O sea, a ese nivel, gente, o sea, estamos hablando de contradicciones brutales, ¿no? Tú puedes decir que hay que sacrificar un animal y como no te gusta, yo prefiero intentar matarte a ti. Entonces te defiendo más a un gato que a una persona en un momento dado. Y esto lo quiero poner como un ejemplo. Yo sé que no son así todos, pero esos son los extremos. Y eso hace que sea muy difícil trabajar con estas personas. Nosotros hemos tratado de acercarnos un par de veces a asociaciones de defensores de animales y las respuestas han sido muy agresivas. Cuando hemos presentado datos, nos han insultado, nos han llamado asesinos. Yo no he matado ni un perro ni un gato en términos de manejo. Yo nada más creo que tenemos que manejarlos de forma adecuada. Yo estoy más que dispuesto, si ustedes conocen gente de asociaciones que quieran esta información, yo feliz de compartirla con ustedes, con ellos, y tratar de abrir las puertas, pero sí se vuelve muy difícil, créanme. Hay personas, hay una serie de estudios que muestran que queremos mucho animales como mamíferos bonitos y como pajaritos bonitos. Pajaritos y mamíferos feos y todos los demás animales no tienen derechos. Cuando le preguntamos a una persona por los derechos de los animales, está pensando en perros, gatos, su periquito, no están pensando en lagartijas, serpientes, culebras, mamíferos silvestres, zorrillos, no están pensando en halcones, no están pensando en pajaritos. Y ese es un problema muy serio, y por eso el trabajo es un trabajo a largo plazo y hay que estar educándonos continuamente todos nosotros. Muchas gracias, Jorge. De Facebook, pregunta Daniel Hernández Ramírez.
Jorge, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a los animalistas para que no se sientan tan agredidos por tus sugerencias de control biológico? Creo que una cosa que podemos hacer, Daniel, es justo decirles, bueno, ustedes tal vez tienen que entender que estos animales que están allá ferales o callejeros no es lo mismo que los animales que están en nuestras casas. No es lo mismo, y créanme, o sea, manejar a un animal feral, a un gato feral, requiere 1 o 2 personas con guantes hasta acá, con perchera, o sea, piernas de cobertores de cuero de las piernas, y usamos unos palos con un lazo para agarrarlos del cuello sin lastimarlos. Es increíble. O sea, si tú atrapas a un gato, sacarlo de la jaula, ese gato requiere forzosamente su anestesia. Son tan agresivos que no se pueden manejar. Y entonces, si estas personas de repente tuvieran un enfrentamiento con uno de estos animales, sean atacados por un animal feral, se van a dar cuenta que no es lo que ellos piensan, que no son estas mascotas que tenemos. Y esa dicotomía hay que hacerla ver, que sí tienen derechos como animales, pero a la vez que no son lo mismo que esas mascotas que cuidamos nosotros de forma responsable dentro de nuestras casas. Si nos quedamos en este rollo, que son lo mismo, estamos en un problema que no tiene solución. Y creo que realmente estamos al borde de que sea un problema sin solución. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, aquí otra pregunta de Alicia Castillo. Además de llevar los cadáveres como trofeos, los gatos llevan también bichos vivos. En mi caso, he podido liberar a estos animales, aves que se van volando, por ejemplo. Quizás se pueda explicar a través de cómo los dueños lidiamos con esto. Mi hija y yo regañamos a gritos. ¿Cómo ves la cuestión del aprendizaje en los gatos? Creo que los perros aprenden más fácil que los gatos, pero ¿qué opinas? Mira, yo puedo ver por mis gatos que los gatos aprenden un montón, sobre todo las cosas que les interesan. Aquí yo no estoy seguro que podemos hacer mucho, Alicia, en términos de entrenarlos. Podemos estarles, más que gritando, lo mejor que puedes hacer es echarles agua con un aspersor, un chorro de agua a la cara al gato cuando lo hace, y posiblemente eso, como les molesta muchísimo, no los daña, pero los molesta muchísimo, ayude más a irlos entrenando. Es una cosa que parece ser que es instintiva y que realmente es una conducta que hemos seleccionado. Y por lo tanto, ¿qué tanto los podemos reentrenar cuando ya tienen un entrenamiento instintivo, digamos? O sea, un entrenamiento no es un entrenamiento, tiene una conducta con bases instintivas. Está muy difícil, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena echarles agua y estar probando. Tenemos que probar opciones. El collar mucha gente dice que hay que ponerles un collar con un cascabel. No sirve de nada el collar con el cascabel. Hay muchísimos estudios que lo demuestran. Bueno, no muchísimos, pero hay como 4 estudios que lo demuestran. Para el número de estudios que hay con gatos, crean que son muchísimos, pero son muy poquitos, porque nadie le ha enseñado a los animales que están allá afuera que el sonido de un cascabel implica peligro. Entonces, los pajaritos tendrían que saber que tilín, tilín quiere decir te voy a comer. Y nadie le va a enseñar eso. ¿Y quién se lo va a enseñar? El gato. ¿Cuándo se lo va a enseñar? Cuando lo esté matando. Lo que sí es que venden unos collares que son como los collares de las meninas, así unos collares grandototes que le tapan, así van como una mega melena de tela de colores muy llamativos. Y entonces eso hace que el gato camine más lento, hacen que el gato no se pueda ocultar, que sea muy fácil de ver. Y esos collares sí tienen un efecto. Reducen hasta 80% la capacidad de los gatos de cazar aves. Y eso es buenísimo. Entonces pueden buscar estos collares para gatos y verlos en internet, y pueden mandarlos a hacer con una persona local o comprarlos por internet y ponérselos a su gato, y eso reduce el asunto. Pero recuerden, o sea, si los gatos matan 1,000 millones de animales en México y quitamos el 80% poniéndole collares a todos, de todos nos estarían matando 20% de 1,000 millones, o sea, 200,000 animales silvestres al año. Entonces, de todos modos, no hay que dejarlo salir. Ese otro 20% es brutalmente grande el número cuando tomamos en cuenta la escala a la que se da el problema.
Perfecto. Y bueno, el último comentario. Gracias, Jorge. Excelente seminario de LITTO. Muy interesante. Gracias por compartir los datos de este trabajo. Nos hace falta mucha educación y responsabilidad como dueños de mascotas. Y Alicia Castillo, que gracias. Pues bueno, creo que ya no hay más comentarios ni preguntas ni en Facebook. Y bueno, Erika, el último comentario, gracias por la respuesta. Y sí, creo que este ajuste para considerar a los perros y gatos especies plaga es muy necesaria para empezar el control. Yo he sido mordida por 2 perros y atacada por un gato. Finalmente la dueña del perro fue más protegida que yo, que tuve un desgarre de músculo por la mordida y desde ahí le temo profundamente a los perros. Entonces, sí. Te entiendo bien, Erika. Yo he sido atacado de joven, estaba en un parque jugando pelota y llegó un perro y me pepenó de la nalga, por suerte, porque la nalga pues, es un colchoncito muy bonito, entonces pues nomás me dejó 4 hoyos en mi nalga, pero me jaló, el maldito perro me mordió y me jaló más de 20 metros, me hizo un desgarre en la nalga, y por suerte, como estamos jugando racquetball, yo esos 20 metros les sonrajé por lo menos 20 golpes con mi raqueta en la cabeza y el perro no me soltaba. O sea, realmente esto es una cuestión, no lo quiero decir para ser extremista, yo sé que esas cosas no pasan todos los días, pero yo me pongo a pensar, si hubiera sido mi hijo de 6 años al que agarró ese perro, se lo lleva. Mi hijo no hubiera podido liberarse de ese ataque. O mi mamá de 75 años no podría liberarse de un ataque así. Y cada vez escuchamos más ataques de perros a personas en zonas urbanas y rurales, y eso es algo que, bueno, es un problema adicional que tenemos que estar considerando. Bueno, un último comentario de Francisco Espinosa. El problema somos nosotros como humanos, pero las campañas no han servido para reducir la proliferación de perros. ¿Tenemos esperanza? Solo si se acepta justo esto que les estoy diciendo, o sea, de que las poblaciones tenemos que activamente trabajar en retirar individuos de la calle, individuos de la naturaleza, y educar lo más posible a la gente que tenemos mascotas de que no los dejemos salir. Es una pelea, yo creo que es una pelea perdida, Francisco, pero no hay peor lucha que Lucha Villa dice, no hay peor lucha que la que no se hace, tenemos que hacer esa lucha, si no ya está perdida. Entonces estamos en un momento en el que tenemos que trabajarlo a todo lo que se da, y cada vez hay más información al respecto y por lo tanto creo que cada vez tenemos un poquito mejor el horizonte, aunque sigue siendo un horizonte muy, muy, muy oscuro. Muchas gracias. Gracias. Un placer, Francisco. Y bueno, excelente seminario, Jorge, de parte del doctor que nos llama. Pues muchas gracias. Con esto cerramos ahora sí las preguntas y comentarios de este primer seminario institucional del IES. Les agradecemos su presencia. Gracias, Jorge. Gracias a todos los asistentes en nombre de Mayra Gavito y mío. Muchas gracias por la invitación. Un placer de verdad estar aquí con todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Abrazo. Nos vemos, Ken. Qué gusto. Listo, Jorge.